El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:07 en la mañana. Gracias la sintonía. A ver, hoy 17 de septiembre, hoy he estado fatal en la fecha, dije 17 de agosto hace un rato, y ahora digo 18. Hoy 17 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar al proceso electoral 2021, a las elecciones presidenciales y legislativas del domingo 7 de febrero del 2021. ¿Cómo está esto listo? Le pregunto al señor vicepresidente del CNE, el ingeniero Enrique Pita, que tiene la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Señor ingeniero, bienvenido. Buenos días. Buenos días, saludo cordial. Gracias por la gentileza. Oiga, ¿cómo van a hacer la convocatoria? Se confirma que va a ser hoy, ¿verdad? Bueno, sí, estamos citados a una sesión de pleno para las 9 de la mañana, en la que vamos a aprobar el proyecto de convocatoria que tendrá que ser pues publicado no solamente en el registro oficial, sino también en los principales medios, de acuerdo como consta en la norma. Este es un proyecto que, una vez que lo aprobemos, se establecen cuáles son las dignidades que se van a aprobar y obviamente cuáles son los límites de gasto electoral. Una serie de información que es necesario que conste en el mismo. Pero sí, hoy a las 9 de la mañana se produce tal hecho. Correcto. A ver, hay una tradición en el Ecuador de que cada proceso electoral, la convocatoria se lo presenta en cadena nacional de radio y televisión. ¿Eso también va a ocurrir el día de hoy, ingeniero? Bueno, está previsto hacerlo, ¿verdad? Cuando decimos en los principales medios, significa medios escritos, por supuesto, pero también en una cadena de televisión. Así que sí, debe estar preparada la pieza publicitaria al respecto, ¿verdad? Porque no se acostumbra ahora a hacer lo que se hacía antes, que se sentaban los 5 consejeros claro, con su presidente, autoridad máxima, anunciando tal hecho. Claro, y además ustedes andan enojados entre los 5, ¿ah? Bueno, en este caso lo que nos corresponde es ponernos de acuerdo, porque hay circunstancias y hechos en los cuales podemos estar en desacuerdo y que obviamente se van a mantener. No significa en absoluto que no estemos discrepando de ciertas cosas, pero en el tema de la convocatoria es una situación que tiene que darse. Ya el resto tendrá que irse ajustando de acuerdo pues, a la forma como se analicen las situaciones, pero en esto no podemos nosotros discrepar. Podemos discrepar en algún momento dado en relación al texto o en relación a cómo está presentada la convocatoria propiamente dicho, pero el hecho específico es que tiene que darse hoy día, porque así estaba establecido en el calendario electoral y porque así debe hacerse, porque a partir de mañana ya pueden inscribirse los candidatos. Sobre la convocatoria propiamente dicha entonces, ¿hay un consenso entre los 5? Y le hago esta pregunta porque le he leído y le he escuchado en estos 2 últimos días una postura del consejero Luis Verde Soto sobre el tema de la convocatoria. ¿Hay acuerdo o no entre los 5? Bueno, el consejero Verde Soto tiene reservas sobre tiene discrepancias, reservas sobre el texto y la forma como está presentada la convocatoria. Y él tiene todo el derecho en su momento de votar a presentar sus objeciones. Pero hay un marco general sobre el cual no nos podemos salir. ¿Cuál es el hecho de que hay que hacer la convocatoria? Por último, también hay que tener presente que esa convocatoria de todas maneras puede ser objetada por las organizaciones políticas, o sea, tienen el derecho, porque este es un acto administrativo institucional. Por lo tanto, es un recurso legal que tendrían las organizaciones políticas en caso de creerlo así pertinente, pues presentar alguna objeción respecto a esta convocatoria. Correcto. Entonces, confirmado, hoy será la convocatoria al proceso electoral y a partir de mañana 18 de septiembre hasta el próximo 7 de octubre se dará pues la recepción de las inscripciones de los precandidatos a los cargos de elección popular. Así va a ser, ¿verdad, ingeniero? Así es correcto. Correcto. A ver,
No quiero pedirle que prevarique, pero me parece que sí podría generar un pronunciamiento sobre un tema que es de dominio público. ¿Qué va a pasar con las candidaturas de Centro Democrático? Es de conocimiento público lo que ocurrió con el ejercicio de democracia interna, la situación de Rafael Correa. Ayer fue presentado otro precandidato a la vicepresidencia, que es Carlos Rabascal. Entiendo que Centro Democrático va a insistir en registrar la candidatura de Correa, que obviamente no va a ser calificada porque estamos a pocas horas de que Correa sea inhabilitado definitivamente una vez que la sentencia penal condenatoria en su contra quede ejecutoriada. Pero ¿cómo ve usted? Y le insisto, yo entiendo que no puede prevaricar, pero usted podría generarnos alguna aproximación sobre lo que podría pasar en torno a este tema. ¿Cuál es su posición en torno a este tema, vicepresidente Enrique Pita? Bueno, don Fabricio, yo creo que aquí lo que tenemos que hablar es sobre lo que establece la norma, ¿verdad? Y de ahí poder interpretar lo que cada uno de nosotros piense en relación a cómo se va a aplicar, en este caso específico o en cualquier otro que se pueda presentar. La norma establece claramente que un ciudadano podía ser postulado para una dignidad en este próximo proceso electoral a través de un proceso de democracia interna. Una vez realizada esta asamblea de democracia interna vía telemática, con la presencia de un delegado del Consejo Nacional Electoral, el candidato que era designado como tal, para tal o cual dignidad, tenía que acercarse al Consejo Nacional Electoral a aceptar su candidatura en forma personal, indelegable. Condición 1, para ser candidato, ser designado en una asamblea de democracia interna. Condición 2, para ser candidato, haber aceptado su candidatura en forma personal en el Consejo Nacional Electoral. Condición 3, cuando se inscriben las candidaturas, el sistema debe tener registrado el hecho de que esa persona que está usted inscribiendo para tal o cual dignidad debe constar que ya aceptó su candidatura, porque si no el sistema no procesa la información. Esto es como cuando usted compra, por poner un ejemplo, en Amazon, debe haber registrado una tarjeta de crédito previamente, por lo tanto ya usted puede procesar su compra. El sistema debe tener registrado esa precalificación, por llamarla de nombre. Si usted se convirtió en precandidato en el momento en el cual aceptó la candidatura. Ahora bien, la norma establece que si un precandidato, y desde mi punto de vista, un precandidato es una persona que ya aceptó su candidatura en forma personal, indelegable, si ese precandidato renuncia, ojo la palabra, renuncia, puede ser reemplazado. Incluso no establece que sea reemplazado por alguien que haya pasado por proceso de democracia interna. Por lo tanto, está abierto ese espacio todavía. Por lo tanto, si se va a cumplir con estos pasos, si se han cumplido con las etapas, si las condiciones están dadas, obviamente corresponderá calificar la candidatura. Pero si las condiciones en algún momento dado se interrumpen porque hay un evento, un acto que no se ha cumplido, obviamente no se va a poder procesar la candidatura. Hay una discusión sobre los términos personalísimo y presencial, y esto ha marcado el debate de las últimas semanas. Correa participó telemáticamente en el ejercicio de democracia interna de Centro Democrático y aceptó en ese ejercicio, que entiendo contó con la participación de un delegado del Consejo Nacional Electoral, aceptó telemáticamente su precandidatura. Igualmente, de modo telemático fue, digamos, llevaron ahí una tablet para el registro de Correa, que no fue aceptado por el CNE. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se evalúa esto, ingeniero Pita? Bueno, yo le voy a dar mi opinión muy personal. Por favor. Yo considero que cuando usted establece que la condición es en forma personal indelegable, tiene que acercarse a hacerlo. Todos lo han hecho. Y me voy a la historia. Desde el 2012 está vigente esto. La diferencia es que en esta vez se ajustó a la situación actual, producto de la pandemia del COVID-19 y del hecho de que no se podían establecer estas asambleas presenciales. Por lo tanto, no es que se cambió el tema de aceptar en el momento de la asamblea, se cambió por aceptar 10 días después ante el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, la norma estaba vigente, se la ajustó a las circunstancias actuales. Todos los precandidatos o todos los postulantes, para hablar correctamente, se acercaron a aceptar sus candidaturas.
En mi criterio personal, el hecho de que se haya llevado una tablet, que haya estado conectado directamente, creo que es una situación que no se ajusta a lo que estaba establecido en el reglamento. Entonces, su criterio personal, el suyo, ingeniero Enrique Pita, es que como se llevó adelante ese procedimiento en el caso de la candidatura a la vicepresidencia de Centro Democrático, es irregular, por decirlo menos. Yo creo que no se ha cumplido el proceso como está establecido en la norma, y eso va a ser determinante en el momento en el cual, de acuerdo a mi interpretación, yo tendré que pronunciarme. Y los otros consejeros, de acuerdo a su entender de cómo están las cosas, pues se pronunciarán también. Si, por ejemplo, usted cree que esto podría ser determinante y nos habla justamente de una omisión de lo que dicen los reglamentos asociados al ejercicio de democracia interna, digamos, Centro Democrático no podría presentar otra candidatura a la vicepresidencia de la República en reemplazo de aquel que telemáticamente sí aceptó esa candidatura. Bueno, ese es un tema en discusión y ese es un tema sobre el cual nos vamos a pronunciar en su momento cuando tengamos que pronunciarnos, pero es un tema en discusión, porque insisto aquello, la norma dice que solamente puede ser reemplazado quien hubiese renunciado a la precandidatura, por lo tanto los únicos que pueden ser reemplazados son los precandidatos. O sea, en el caso de Pachacutic, por ejemplo, allí sí aplicaría esto que usted está señalando, porque quien fue designada como precandidata, la señora Larisa Marangoni, declinó, no aceptó esa postulación y luego la directiva de Pachacutic designó otra precandidatura. Bueno, ese es otro tema a analizarse, porque también es cierto, así claro, si nosotros aplicamos los mismos principios, al final vamos a tener que concluir que de alguna manera revisar bien la norma para efecto de saber si alcanza o no alcanza el tema de Pachacutic. La ventaja de Pachacutic en algún momento dado es que sí alcanzaron a registrar el nuevo nombramiento sobre la base de la renuncia de la señora Marangoni, dentro del plazo que estaba previsto. Correcto. Ahora, para cerrar este tema, si no se acepta una candidatura a la vicepresidencia con todos estos elementos que usted señala, voy a poner esa posibilidad que exista. Si no se acepta una candidatura a la vicepresidencia, por ende, ¿no habría candidatura a la presidencia? Bueno, claro, porque usted inscribe binomios, usted no inscribe presidentes individuales. Entonces, la norma dice claramente que el binomio es considerado una unidad. Por lo tanto, no se podría aceptar una candidatura de un presidente sin que vaya acompañado de su vicepresidente, porque la convocatoria es a presidente y vicepresidente. Y la norma establece claramente que es una unidad, presidente con su vicepresidente. Ahora, cierro este tema con una última inquietud sobre esto. Todo lo que usted nos ha dicho es una posición personal. ¿Amparada en lo que dice la ley, ingeniero Pita? Pero por supuesto, yo tengo que pronunciarme amparado en lo que dice la ley. Yo no me pronuncio sobre aspectos subjetivos, sobre lo que me parece o cómo yo veo las cosas. Es sobre cómo entiendo la ley. Porque también es cierto que es como yo entiendo, como veo, como interpreto la ley, pero amparado en lo que está la ley. Podemos discrepar usted y yo y muchos respecto a la interpretación de la ley. Pero al final del día es lo que determina la norma, lo que tiene que a nosotros obligarnos a cómo proceder. Correcto. ¿Por qué ayer Enrique Pita no participó en la sesión de pleno presencial en donde se dispuso, se tomó una resolución sobre 4 organizaciones políticas? En mi caso personal, yo recibí la notificación de la sesión que se iba a llevar ayer, creo que eran a las 10 de la mañana. El día anterior, en mi correo electrónico, algo así como a las 7 y algo más de la noche. Pero yo recién abrí el correo como a las 10 de la noche, por lo tanto yo me enteraba ya casi al filo de la medianoche, por llamarlo de alguna manera, que había una sesión. Yo vivo en Guayaquil. Y no ha existido por lo menos la consideración personal de advertir, mira, vamos a convocar. Porque está bien, es correcto. El reglamento, la norma establece que tenemos que ser citados con 12 horas de anticipación. Es correcto que sí, pero hay consideraciones de carácter personal, mucho más cuando se sabe que efectivamente yo vivo en Guayaquil.
Por lo tanto, debió habérseme notificado de tal manera que yo podría haberme movido, de ser el caso. Pero eso no es solamente una situación. Vamos a otra situación. Es al hecho de que se convocó presencialmente. Y claro, terminado el estado de excepción, se consideró que se terminaba también la posibilidad de hacer reuniones o asambleas de estas reuniones de pleno telemáticamente. Yo estoy hoy aquí en Quito, voy a participar presencialmente, pero también durante el transcurso del día voy a plantear que las sesiones puedan ser en forma telemática. Y voy a defender el punto sobre la base de que, si bien es cierto, el estado de excepción ya no existe, las consideraciones respecto a lo que se llama bioseguridad se mantienen. Y por edad o por condiciones también de salud, hay que tener clara la imposibilidad de que nosotros, y me voy a permitir hablar por el doctor Verdesoto y por mí, podamos estar presentes en todas las sesiones en forma presencial. Hoy, hasta las Naciones Unidas, que acaban de inaugurar su periodo de sesiones anuales, lo hace en forma telemática. Ok, usted no participó ayer, me queda claras las razones y también lo que nos acaba de exponer. Vamos a lo de fondo. ¿Usted estuvo de acuerdo o está de acuerdo con que se haya eliminado del registro electoral a 4 organizaciones políticas, como lo resolvió ayer la mayoría del CNE? Siempre estuve de acuerdo con que el Consejo Nacional Electoral debió haber atendido oportunamente la recomendación de Contraloría que tenían del año pasado. Yo siempre consideré que el Consejo Nacional Electoral, al no atenderlo y posteriormente en el mes de enero de este año, la primera semana de enero, ya desconocer tal situación y decir que estas organizaciones políticas, porque ya habían participado en procesos electorales, tenían el derecho adquirido de mantener su vida jurídica, también estaba en desacuerdo con esa decisión. Por lo tanto, sí, yo creo que se ha obrado de acuerdo a lo que a mi criterio correspondía. Es decir, sí correspondía la eliminación de las 4 organizaciones políticas. Yo creo que la Contraloría General del Estado, una vez que auditó y se pronunció sobre esto, nosotros teníamos que atender, primero revisar, pero después atender la recomendación en relación a la vida jurídica de estas organizaciones. Hay una discusión en ese sentido que yo también la referí ayer en un programa digital que tengo en la tarde. Me parece que hay 2 elementos a anotar. El uno es el hecho de que la resolución que ustedes como pleno del CNE aprobaron el 12 de marzo ya inició el periodo electoral. Eso dice la resolución del 12 de marzo. Se supone que en periodo electoral la máxima autoridad en materia electoral es el Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, ¿qué tenía que hacer la Contraloría en este tema? Primera pregunta. Y lo segundo, la Contraloría tiene atribuciones para disponer, porque no se trata de una recomendación, para disponer la eliminación de organizaciones políticas, ingeniero Pita. Yo creo que la Contraloría tiene atribuciones para auditar procedimientos, gestiones. Y lo que determinó es que en una gestión de la institución se habían cometido estas situaciones que fueron de dominio público. También creo, y estoy convencido de ello, que si esos vicios y defectos existían, tenían que ser de alguna manera evidenciados para efecto de sostener o no la vida jurídica de una organización política. Porque tenemos que ser claros nosotros que no podía ser justificativo aquello de que ya habían participado en procesos electorales para decir ya esto no existe, está tapado, sigamos para adelante. Correcto. Ingeniero Enrique Pita, déjeme retomar el tema de Centro Democrático con 2 inquietudes que tengo de nuestra audiencia. La una, me dicen que le pregunte, ¿en dónde dice la norma que debe ser presidente y vicepresidente juntos? Nos piden que le preguntemos. Qué pena, no tengo aquí, pero el artículo 99 del Código de la Democracia establece que se considera al binomio presidente y vicepresidente como una unidad, unitario. Correcto. Entonces, aunque son 2 candidaturas, es una sola. Así es. Usted no escribe presidente para elegir presidentes y después no tiene vicepresidente.
Correcto. Pero el artículo 99, si es que no me equivoco, del Código de la Democracia es claro sobre este asunto. Ya, me piden también que le pregunte, ¿cuál es la diferencia entre presencial y personalísimo? Personalísimo es que yo lo hago en forma personal y presencial es que estoy presencialmente. Podríamos llegar al punto en el cual podríamos creer que es casi lo mismo en un momento dado. Pero de que tiene que estar en persona ahí, el candidato, el postulante, aceptando, eso es lo que significa estos dos términos. Correcto. Seguiremos hablando de los temas electorales. Digamos, hoy se confirma la convocatoria de elecciones y mañana la etapa de presentación de candidaturas. Con eso ya entramos en pleno vigor a lo que tiene que ver con una parte decisiva, clave, de cara al proceso electoral que se avecina. Ingeniero Enrique Pita, gracias por el tiempo y por atendernos. Que tenga usted un buen día. Regáleme un minuto, por favor. Lo tiene, por favor, dele. Ya, muchas gracias. Yo quiero insistir en que en este cuestionamiento de presencial o presencialísimo y tal, es producto de un error que cometí en una entrevista de radio al malinterpretar qué significaba esta interpretación, ¿verdad? ¿Qué significa o qué interpretación se le daba a estos dos términos? Pero yo me ratifico aquí y ahora con usted, que no hay duda en absoluto que la norma lo que establece es que el postulante tiene que acercarse en forma personal, no puede delegar a nadie, ir y aceptar la candidatura. Eso es lo que significa, y cualquier cosa o cualquier error que hubiese cometido en algún momento dado no tiene en absoluto causa derecho, por llamarlo de alguna manera. Es como está, como lo estoy interpretando y como se lo estoy comunicando yo y conversando con usted ahora. Oiga, antes de que se me vaya, se me viene a la mente algo y aprovecho su presencia. Me llamó la atención, y yo hice un comentario en su momento en este espacio de noticias, me llamó la atención cuando se concretó la alianza entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, porque en una parte de esa resolución de la alianza se establecía que van a, van a solicitar la vigilancia y la atención de los delegados de ambas organizaciones políticas en el CNE. Al día siguiente yo conversé con un dirigente del Partido Social Cristiano y me decía que se referían a Enrique Pita como delegado de Creo y a José Cabrera como delegado del Partido Social Cristiano. Me lo dijo aquí en estos micrófonos un dirigente del Partido Social Cristiano. Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted responde a los intereses del movimiento Creo, ingeniero Enrique Pita? Bueno, si un dirigente del Partido Social Cristiano lo afirma así, y yo lo escuché también al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, exactamente esa misma afirmación respecto a que el consejero Cabrera era su representante, yo le voy a decir lo que yo creo, independiente de lo que pudiera cualquier persona pensar. Yo no me siento representante de la organización política Creo. Fui postulado por Creo, agradezco su postulación, pero desde que yo me senté en el cargo, yo me siento consejero del Consejo Nacional Electoral. Yo no respondo a intenciones, no respondo a aspiraciones o a expectativas de organización política. Mi trabajo guarda relación con lo que establecen los estatutos. Participar en la organización, en el Consejo Nacional Electoral en forma independiente, organizar procesos electorales en forma independiente, garantizar la voluntad popular y en ningún caso, en negrilla, mayúscula y dentro de comillas, en ningún caso mis decisiones subordinadas ni a perjudicar ni a favorecer ninguna organización política, independiente de quién me postuló. Aunque le haya postulado Creo, entonces usted no responde a Creo. Usted no responde a Creo. Mi estimado amigo, yo no voy a transgredir mis principios y mis valores porque Creo me postuló. No, señor, yo los voy a mantener. Esto es muy diferente a que usted pueda decir públicamente que es correcto, que hace todas las cosas dentro del derecho, que es honesto y honrado, pero al final del día son simplemente declaraciones. Debe haber coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y lo que yo he hecho es de público conocimiento de toda la ciudadanía. Correcto. Ahora sí le agradezco por el tiempo. Que tenga un buen día, ingeniero. Igual para usted. Gracias. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, con su visión en torno a estos temas. Miren ustedes, entiendo que ayer José Cabrera en la fraterna Radio Pichincha Universal tuvo una postura distinta a la que acaba de expresar el ingeniero Pita sobre las candidaturas de Centro Democrático. Veamos qué pasa.
Hoy será un día clave, hoy se va a hacer la convocatoria, hoy, y gracias a Tere que me comparte la convocatoria para el día de hoy del Pleno del Consejo Nacional Electoral, será a partir de las 9 de la mañana esta convocatoria para revisar justamente la convocatoria redundo al proceso electoral, y obviamente desde mañana comenzará pues el plazo del 18 de septiembre al 7 de octubre para el registro de las precandidaturas correspondientes ante la autoridad electoral.